Para quienes no me conocen, yo soy la licenciada Flor de María López de Enríquez y bueno, voy a tener el privilegio, el gusto de estar compartiendo con ustedes tanto en clase como en laboratorio. Y bueno, espero desde ya que este ciclo de verdad sea de éxito para ustedes y que todo les salga bien. El tema que nos toca, digo, es citocinas. Los objetivos de clase son los que están en su programa. Solamente hay algunas pequeñas modificaciones en el objetivo 2, en donde habla de principales funciones de las citocinas. A esas funciones también les podemos dar el calificativo de acciones biológicas, y en la clase vamos a hablar de acciones biológicas y está referido, como digo, a ese objetivo de funciones. También dice explicar las principales cualidades o propiedades que tienen las citocinas y la forma de actuar o sus efectos, que es lo mismo, de las citocinas en la célula diana. Todos los otros dos son exactamente las mismas que están en su programa. La mayoría de ustedes me conocen. Sí. Y saben que yo no doy diapositivas, no doy presentaciones y que no me gusta que tomen fotos en la clase. Y eso de no tomar fotos y no dar diapositivas, tengo mis razones. 3 de ellas. Una es que me distrae cuando estoy viendo que están tomando foto, me distrae porque no me gustan las cámaras, no me gusta ser famosa, no me gustan cámaras. Lo otro es que al tomar una foto, hay estudiantes que creen que lo tiene todo y entonces se duerme, se pone a ver el teléfono, a estudiar psicología, a hacer cualquier otra cosa y no poner atención en clase. Y lo que sucede con mis presentaciones es que son una guía para mí, para saber qué es lo que tengo que decirles. Por ejemplo, esa imagen, tómenle foto. ¿Qué dice esa imagen? ¿Qué dice? No lo va a entender, porque yo sí le puedo decir, mire, estimula, aumenta, disminuye la respuesta inmune, estimula, aumenta y disminuye la inmunidad, la inflamación, estimula o disminuye el proceso de cicatrización. Eso lo entiendo yo, pero no lo va a entender usted. Entonces, la idea es que no tome foto, que ponga atención. Voy a ir lo más pausado posible, voy a esforzarme para que les sea fácil entender y que de esta clase usted no tenga mayor complicación para estudiar, se los prometo. Es más, le aseguro que si usted me sigue la secuencia en clase, si está en clase y no está en otro lado, esta clase será pan comido, como decimos en buen salvadoreño. Entonces, les motivo a eso, a estar atentos, a escuchar, a tomar nota. Hay algunas imágenes que las he sacado de internet, algunas tienen copyright y por lo tanto no se pueden estar utilizando, pero bueno, lo hago. Y si después de la clase necesitan alguna de esa imagen, pues yo se las puedo dar, si eso no es ningún problema. Pero en este momento sí les pido su concentración y les pido que tratemos de cumplir esa parte. Bien, ahora sí arranquemos. A ver, ¿qué es el sistema inmunitario? Vamos a recordar primero, ¿qué es el sistema inmunitario? Es un sistema formado por órganos y células. Si hay órganos, hay células. Ajá. Que dicen que casi no se me escucha, pero el micrófono está al máximo y yo ya no me lo puedo tragar. Sí, lamentablemente. Entonces les decía,
Entonces les decía que era un conjunto de órganos y células que tienen como una de las funciones la defensa del individuo, la defensa ante la agresión de un agente extraño. Esa es una de las funciones, porque el licenciado Ángeles hablaba que tenía 3 funciones, ¿verdad? Pero uno de ellos, y quizás con la que más nos relacionamos, es con la defensa. Decimos que entonces hay órganos, hay células, y dentro de las células hay células, principalmente son los leucocitos. Y si recuerdan de leucocitos, ¿cuántos leucocitos hay? ¿Tipos? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, el linfocito que es tan famoso, las células NK, en fin. De eso ya les habló el licenciado Ángel. Yo solo estoy recordando en ustedes. Bien. Decimos que el sistema inmunitario tiene como función la defensa del organismo ante la agresión de un agente extraño. Sí, ¿estamos claros ahí? Ok. Para poder ejercer esa función, el sistema inmunitario necesitan esas células estar conectadas. Es decir, como decimos en buen salvadoreño, estar en sintonía con la respuesta. ¿Y eso cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Lo puede hacer por contacto directo célula con célula a través de receptores, o lo puede hacer mediante la producción de unas proteínas que actúan como señales para activar a las células. Entonces, ante una agresión, esa agresión hace que la célula, una célula X, fíjese, no estoy hablando en este momento de una sustancia en específico, estoy hablando en general. Hay una agresión, esa agresión estimula una célula, esa célula empieza a secretar unas proteínas, unas señales que van a ir a activar a otras células. ¿A cuáles células? A aquellas que tengan el receptor para esa proteína. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que esa célula que ha sido activada por esa proteína haga un efecto biológico, o sea, haga un proceso con la finalidad de eliminar al patógeno. ¿Estamos ahí? Entonces, esas proteínas solubles son las llamadas citoquinas o citocinas. Cualquiera de los nombres es válido, citoquina o citocina. ¿En qué quedamos? Entonces, el estudio de las citocinas arranca ahí por 1957, porque los investigadores empezaron a ver que en el laboratorio encontraron una sustancia que interfería con la replicación viral. Cuando estaban trabajando con cultivos y virus, interfería con la replicación viral. Y entonces dijeron, esto es algo nuevo, y como interfería con la replicación viral, entonces la llamaron interferón. Interferón, de interferir. Ok. De 1957 para acá, siempre siguen estudiándose, y hoy en día el número exacto de citocinas no se conoce, pero sí, así de decirle, mire, hay 200 citocinas, no se conoce, y todos los días se sabe que están en la búsqueda y encontrando nuevas citocinas. Las citocinas reciben diversos nombres, y eso se ha hecho en base, al principio se hizo en base a la función biológica. Les dije, los que interferían con la replicación viral, ¿cómo la llamaron? Interferones. Los que actuaban en la producción o destrucción de los tumores, produciendo necrosis en los tumores, le llamaron factor de necrosis tumoral. Los que participaban
mandando señales o comunicándose entre los leucocitos, entonces le llamaron interleucinas. Y las interleucinas 1, 2, 3, y le fueron dando una numeración. También, en algún momento de la vida, les llamaron en base a la célula que lo producen. Por ejemplo, si eran producidas por monocitos o las células fagocíticas mononucleares, monocitos y macrófagos, entonces eran llamadas monocinas. Si eran producidas por linfocitos, ¿cómo se llamarían? Linfocinas. Entonces, eso complica al momento de querer dar un nombre en específico. Y por eso ahora, cuando nos referimos de manera general a estas sustancias, le damos el nombre de citocinas o citoquinas, cito de células, o sea, proteínas producidas por células. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, ¿qué son las citocinas? ¿Qué naturaleza química tiene? Les dije, proteínas. Generalmente están glucosiladas. Esas proteínas son de bajo peso molecular, abajo de 30.000 Daltons. Es el peso con que se estima para estas proteínas. Además, usualmente son monoméricas. Las células que sintetizan estas proteínas pueden ser células del sistema inmunitario. ¿Cuáles les dije? A ver, todos los leucocitos, ¿sí? La célula dendrítica, las células NK o linfocitos NK, pero también es producido por células que no son inmunitarias. Dígase, por ejemplo, las células endoteliales, las células epiteliales, células del músculo liso, hepatocitos, por mencionar algunos. Y bueno, ¿y cuándo se van a sintetizar? Pues estas citocinas se van a sintetizar como una respuesta, o la célula lo va a sintetizar como una respuesta ante la acción de un agente extraño o ante los productos de este agente extraño. ¿En qué tipo de respuesta inmune se producen? A ver, primero recordemos, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria conocemos? Hay dos, inmunidad innata, inmunidad adquirida. Pues bien, en ambos tipos de respuesta inmunitaria, en ambas se producen citocinas. ¿Cuál es la situación aquí? Las células que van a ser prioritarias en la producción de esas citocinas y también el efecto que tiene en esa respuesta las citocinas en esas células activadas, y dependiendo de su respuesta, de cómo es el mecanismo, así pues el efecto será diferente. Si hablamos de respuesta inmunitaria innata, la principal célula productora de citocinas se llama macrófago. ¿Y por qué? Bueno, porque el macrófago es la principal célula reguladora de esa respuesta. Si hablamos de respuesta inmunitaria adquirida, la principal célula productora se llama linfocito T, específicamente el linfocito TH, el TCD4 principalmente, que es el linfocito T helper, que es el que regula la respuesta inmunitaria de tipo adquirida o adaptativa. Y digo, no es que sean células únicas, sino que es la principal. ¿Estamos claros ahí? Vale. Las citocinas actúan como mensajeros intercelulares que hacen que las células sufran un proceso de maduración y además se amplifique la respuesta, y eso da como resultado a las acciones biológicas, como digo, que tienen cada una de las células en ese momento de la respuesta. Para que eso se logre, para que actúe de esa manera,
La célula debe de tener, la célula que recibe o que es activada por esa citosina, obligadamente tiene que tener el receptor para esa citosina. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que la citosina se va a ir a unir y mandar la señal para que se active. ¿Cuáles son las funciones generales de las citocinas? Primero vamos a decir que en la fase de activación tiene la función de, bueno, primero vamos a decir que estimula, aumenta o disminuye la respuesta inmunitaria. Y en esa respuesta inmunitaria, en la fase de activación de esa respuesta inmunitaria, lo que hacen las citocinas es diferenciar a células para que, y después proliferar esas células para que en su fase efectora esas células cumplan su función. Eso es en la respuesta adaptativa. En la respuesta efectora, en la respuesta inmune innata, hace que los macrófagos se activen de una manera que sea más eficaces su destrucción del microorganismo. Hay otra función, es que estimula, aumenta o disminuye la inflamación, estimula o disminuye el proceso de cicatrización, estimula la hematopoiesis, que no es más que la producción de nuevas células sanguíneas, y además regula la angiogénesis. Eso es lo general. Pero me han pedido que hable de funciones en específicas y voy a hablar de lo más puntual. Mande. Ahorita voy. Me piden que repita qué es una citosina. Lo vamos a definir recordando algunas características generales. Primero, ¿qué naturaleza química tienen? Proteínas. Y les dije que generalmente estaban glucosiladas. Ok. ¿Y qué tienen un peso molecular de cuánto? De 30.000 Daltons, que es lo mismo a decir 30 kilodaltons. Y más o menos hay autores que dicen que van de entre 15 a 30 kilodaltons. Entonces son de bajo peso molecular. Y que bueno, tiene como función, para ya cerrar la definición, tiene como función servir como señales para activar células en esa respuesta inmunitaria. Son mensajeros que señalan, que hacen que una célula se active para que ejerza su función. Una característica importante de las citocinas es que tienen una síntesis de novo. ¿Qué significa eso? Que se sintetizan en el momento. O sea, hay un estímulo y se sintetiza en el momento. Y es transitorio. ¿Por qué? Porque cuando pasa ese estímulo, cuando se ha eliminado a ese antígeno, entonces las citocinas, las células dejan de producir las citocinas. Si no, se podrá imaginar, siempre el sistema inmunológico estaría activo y nos destruiríamos, ¿verdad? Entonces, hay un estímulo, hay la llegada de un agente extraño, la célula produce sintetiza la citosina. Pero una vez destruye la sustancia o destruye ese agente extraño, deja de producirse esa citosina. Es extremadamente potente. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa a concentraciones bajas. Estamos hablando de nanogramos, picogramos o incluso de femtogramos. O sea, necesita pequeñas cantidades para que eso es más que suficiente para activar las células. Y entonces aquí está este dibujito. Y dice, bueno, hay una célula que fue activada que reconoció a un agente extraño, un antígeno, y entonces esta célula se activa. Y cuando se activa, empieza la producción de citocinas. Y produce citocinas. ¿Para qué? Para ir a activar, le dije, a otra célula que tiene el receptor. Y esa célula entonces va
a cumplir su función biológica. Entonces está célula y produciendo citocinas y le dice a la otra, cálmate, o sea, no necesito mucho. ¿Por qué? Porque les digo, la concentración es bastante pequeña la que se necesita para hacer esa activación celular. Son producidas por diversas células. Y yo creo que ya repasamos, ¿verdad? Que hay células inmunitarias y las células no inmunitarias. ¿Las tienen todas? Sí, sigamos. Para que se recuerden un dibujito, ¿verdad? Que ahí están las macrófagos, células dendríticas, las NK, los linfocitos T, los linfocitos B y las células que les dije que no eran las no inmunitarias. ¿Cuáles les dije? Endoteliales, hepatocitos. Ajá, ¿cuál otro? Ajá. Epiteliales y las de músculo liso. ¿A qué tipo de células van a activar? ¿A qué tipo de células van a activar? A la que tenga el receptor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se lo quito? ¿Por qué no quiero que tome la foto? Porque se va a prender esto y no quiero que se prenda esto. Solo quiero que recuerde células y ya las tiene, ¿ok? Vale. Entonces, va a ir a activar a aquellas que tengan el receptor. Única y exclusivamente va a activar a esas células. ¿Sí? Ahora bien, cuando hay una activación, cuando hay una producción de citocinas, generalmente el efecto es en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una célula que se activa por un antígeno, por una sustancia extraña. Esa célula produce una citocina, esa citocina va a ir a activar a otra célula. ¿Para qué? Para que o activa a la misma célula, ya lo vamos a ver más adelante, pero si hablamos de cascada, esa segunda célula produce citocinas que van a ir a activar a la primera célula que le dio origen o a otras células con la producción de, o desencadenar la producción de más citocinas. Entonces, decimos, en muchos de los casos es una reacción en cascada, como cuando usted tiene un montón de cositos de dominó y bota y las tiene afiladas y usted le da un toquecito a una y todas empiezan a caer. Pues lo mismo es acá. Hay una célula activada, eso produce citocinas, esa citocina activa otra célula y esa célula produce más otra citocina que va a ir a activar a la misma célula, como digo, que le dio origen, o bien a otras células. Propiedades de las citocinas. Las citocinas tienen 4 propiedades. Pleiotropía es una de ellas. ¿En qué consiste eso? Consiste en que una misma citocina ejerce diversas funciones dependiendo a la célula que esté activando. Fíjense, un ejemplo, esta citocina que se llama interleuquina 2, si activa a la célula NK, hace que la NK aumente su actividad citotóxica, pero si activa un linfocito T, hace que prolifere. Dos cosas completamente diferentes, pero son dos células completamente diferentes y es la misma citocina. Entonces, ¿qué les dije que era pleiotropía? Una citocina, una misma citocina puede ejercer o hacer que se produzcan efectos diferentes en células diferentes. Muy bien. Redundancia. ¿Qué es redundancia? ¿Qué es redundar? Estar repitiendo lo mismo. Pues bien, las citocinas, hay algunas citocinas que tienen la propiedad de redundancia. ¿Qué significa eso? Que varias citocinas ejercen el mismo efecto en la célula. Y ahí vemos, la 2, la 4, la 7 hace que prolifere el linfocito T, la 4 y la 6 el linfocito B. Pero son varias citocinas haciendo exactamente lo mismo en la célula blanco. ¿Estamos ahí?
Tenemos la otra característica o propiedad o cualidad, que es el sinergismo, y es el hecho que la unión de dos o más citocinas tienen un efecto o potencia el efecto en la célula blanca. Es decir, la 4, en este caso, la interleuquina 4 y la 5 de manera individual tienen un efecto, pero cuando se juntan esas dos, hacen un efecto que es mucho mayor que si lo hacen estando solo. Como quien dice, la unión hace la fuerza, ¿sí? Y por último, tenemos el antagonismo. ¿Qué significa eso? Que una citocina bloquea la acción de otro. O sea, decimos es antagónica. ¿Por qué? Porque bloquea la acción de otra. ¿Cómo actúa o cómo es el efecto de la citocina según el célula blanco? Primero tenemos que definir que en esto hay dos células que participan. Hay una célula que la produce, la citocina, y hay una célula que recibe esa citocina o que es activada. A esa célula la llamamos célula diana, célula blanco, o sea, la célula que tiene el receptor para esa citocina. Bien, cuando hay el efecto de las citocinas en base a esto puede ser autócrino, parácrino o endocrino. ¿Qué significa esto? Cuando la misma célula que produce la citocina tiene receptores para esa citocina, ¿esto no enciende? Cuando esta célula que produce citocinas tiene receptores, les digo, para la misma citocina, entonces la citocina se va a ir a unir a ese receptor y va a hacer que esa célula se active y desencadene una respuesta. Eso es un efecto autócrino. Cuando la célula productora y la célula diana son diferentes, pero se encuentran cerca en una de la otra, la productora produce citocinas y esa citocina se une a la célula diana que está cerca, se dice que es un efecto parácrino. Y cuando la citocina es producida por una célula productora que está lejos de la célula diana, y que es más, esa citocina tiene que pasar a circulación y llegar a donde está la célula diana, se dice que eso es un efecto endocrino. Vale, ¿esto qué es? Este dibujito. ¿Cuántas células hay? 2. ¿Están separadas o están lejos? Separadas, pero relativamente cerca. Ajá. Parácrina. ¿Y esta? Autócrina. ¿Y esta? Endocrina. Prueba superada. Avanzamos. Vale. La clasificación de la citocina se hace en base a su estructura química, en base a las células que la producen. Ya les dije que si son producidas por monocitos y macrófagos, monocinas, linfocinas, demás. Pero la clasificación que más se apega y la que más se utiliza es la clasificación en base a las acciones o funciones biológicas predominantes. Y fíjese, estoy hablando de predominante, o sea, lo más sobresaliente, porque, dicho sea de paso, ahora vamos a dar esbozos de las funciones de esas citocinas y voy a hablar de lo más sobresaliente. Ustedes, si se van a leer, encontrarán mucha más información. Pero bien, ¿cuál es entonces en base a esa clasificación? Vamos a hablar de citocinas que son mediadoras y estimuladoras de la inmunidad innata e inflamación. Vamos a hablar de quimiocinas, que son citocinas que participan en el proceso de quimiotaxis. Vamos a hablar de citocinas mediadoras y estimuladoras de la inmunidad específica. Vamos a hablar de estimuladoras de la hematopoiesis. Y por último, de citocinas que ejercen control y desactivación de la inflamación y de la inmunidad. Tengo media hora para eso, espero terminar. Primero decir que
El hecho de que yo o que los autores clasifiquen las citocinas como participando en una u otra respuesta inmunitaria, eso no quiere decir que no tengan actividad sobrepuesta. Eso no quiere decir que en algún momento del proceso una de ellas pueda estar involucrada por ejemplo, una citocina de respuesta inmunitaria puede estar innata, puede estar involucrada en la adaptativa y viceversa. O sea, las hemos separado, sí, pero en algún momento las funciones se sobreponen. Bien, quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? Les dije. Citocinas que participaban en el fenómeno o estimulaban quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Quimiotaxis es el movimiento dirigido de las células desde el torrente sanguíneo hacia el sitio de la lesión. A ese desplazamiento de las células se le da el nombre de quimiotaxis. ¿Y por qué lo hacen las células? Porque reciben señales de citocinas que le dicen, mira, te necesitamos en tal lugar, y ya lo dirigen, es así como lo agarra de la mano y empiezan a caminar hacia el sitio de la lesión, y lo hacen de manera dirigida. En ese proceso de quimiotaxis, previo a ese proceso de quimiotaxis, de recordar que la célula, y eso lo van a ver en la clase que sigue, las células sufren un proceso de rodamiento y se van como pegando a la superficie del endotelio para después atravesar ese endotelio y a dirigirse al sitio de la lesión. Bien, entonces, en ese proceso, a ver, ¿qué células producen quimiosinas? Prácticamente todas las células, todos los leucocitos son capaces de producir las quimiosinas. Hay macrófagos, linfocitos T, linfocitos NK, las células inmunitarias. Principalmente, si son inmunitarias, es el macrófago, la célula principal productora de quimiosinas. No sé qué pasó, pero ahora ya se oye mejor. Es el cable. Si hablamos de otras células no inmunitarias capaces de producir quimiosinas, a la cabeza están las células endoteliales. Hay fibroblasto, pero la célula endotelial es la célula no inmunitaria que más se ve involucrada en la producción de estas quimiosinas. El número de quimiosinas anda ahí por 50, un poquito más, un poquito menos. Y se han clasificado en 4 familias dependiendo a la presencia de moléculas de cisteína en el extremo amino terminal de la cadena, y que estas este aminoácido, cisteína, esté unido a un enlace disulfuro. En ese sentido, se han clasificado en 4 familias. C, si solo tiene una molécula de cisteína. CC, si tiene 2 moléculas de cisteína adyacentes. CXC, si están cerca pero separados por un aminoácido cualquiera. Y CX3C, si están cerca pero separados por 3 aminoácidos cualquiera. Este es el esquema, no se lo vayan a aprender, no me interesa, solo quiero que se ubiquen. Ok, cisteína con un enlace disulfuro, 2 moléculas de cisteína involucradas en sus 2 enlaces disulfuro. ¿Cuál es esta? Cisteínas separadas por un aminoácido y la otra por 3 aminoácidos. Ok. Las quimiosinas de la familia C son producidos principalmente por linfocitos. Por eso a esas quimiosinas también se le da el nombre de linfotactina. Luego las citocinas de la familia CC son, y atrás les dije, linfocitos principalmente.
y por eso es linfotactina. La familia CC, esas son citocinas, son quimiosinas que atraen una diversidad de células, como por ejemplo linfocitos, monocitos, eosinófilos. Se nombran con las letras CC acompañada de una letra L y un número, pero también algunas reciben un nombre especial. Así tenemos que la CCL11 recibe el nombre de eotaxina. ¿A qué célula va a atraer? Eotaxina, a eosinófilos. En la CXC hay una citocina muy importante que es la interleuquina 8 y que es la encargada de estimular la quimiotaxis de neutrófilos principalmente, aunque también lo hace para monocitos. Y la CX3C es también llamada fractalcina, es una citocina que estimula la quimiotaxis de neutrófilos, monocitos y linfocitos. Bien, eso es de quimiosinas. Ahora hablamos de las citocinas que participan en la respuesta innata o que estimulan la respuesta innata y la inflamación. Primero vamos a decir que en esto de la respuesta, recordar un poco, ante la llegada de un agente extraño, la primera barrera con la que se topan es con las barreras físicas y químicas que el licenciado les habló en la clase anterior. Si superan esas barreras y van a penetrar el organismo, la primera célula que va a llegar a atacarla, ¿cuál es? El macrófago. Es la primera célula que va a acudir al sitio de la lesión. Y entonces aquí está el dibujito. Están las bacterias y de repente dice este macrófago, hey, ¿pero qué está pasando? Y entonces se acerca y el mecanismo que tiene el macrófago para defender es fagocitarlo, se la come. Y eso hace que el macrófago, ese hecho de fagocitar a ese agente extraño, hace que se active y empiece a producir citocinas. Empieza a mandar señales y decir alerta roja, células, pónganse buzas porque hay un agente extraño, tenemos que destruirlo. Eso es, esas señales, ese pitazo que recibe, eso es efecto de la producción de citocinas por ese macrófago. ¿Cuáles son las citocinas que participan en la respuesta inmune de tipo innato? Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 12, el interferón, por mencionar algunas, quizás las más importantes. Y si hablamos de las primeras que se produce, es el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa es producido por macrófagocitos mononucleares, entre el que están macrófagos y monocitos. Estos producen esa citocina y hace que esa citocina vaya a ejercer acciones a otras células, les decía. Entonces, el estímulo más potente para que una célula produzca estas citocinas, este factor de necrosis tumoral que se abrevia TNF alfa, es la presencia de lipopolisacáridos, que son bacterias gram negativas. No quiere decir que sea el único estímulo, pero sí el más potente. Esa es la señal para que el macrófago empiece a producir esa citocina. El factor de necrosis tumoral es el mediador principal de la respuesta inmunitaria de tipo inflamatorio. ¿Qué es lo que hace? Depende de la concentración con la que se produzca, puede causar una inflamación local, o puede causar efectos sistémicos, o puede causar el shock séptico. Entonces, si es a nivel local, el factor de necrosis tumoral lo que hace es activar neutrófilos y macrófagos para que ejerzan mejor su función de fagocitosis y destrucción. También activa a las células endoteliales
para estimular en ellas la expresión de moléculas de adhesión que son importantes en ese proceso que les decía que la célula tenía que rodar por esas células, por ese tubo, por ese vaso, para después, por esas paredes del vaso, para después atravesarlo. De eso le voy a hablar a la licenciada en la clase que sigue. Esos son moléculas, estimular esas moléculas de adhesión que son los llamados ligandos. También estimula ese factor de necrosis tumoral, estimula la célula endotelial para que produzca las quimiosinas. Si se recuerda, decíamos que la célula endotelial era la principal productora de quimiosinas, la principal célula no inmunitaria productora de citocinas. También lo activa para que produzca interleuquina 1, que es otra citocina involucrada en este proceso de inflamación. Por último, provoca o induce la apoptosis de la célula, es decir, la muerte celular programada. Si la concentración de factor de necrosis tumoral es moderada, ya hace efectos sistémicos. Y es que esta citocina a nivel del encéfalo, específicamente en el hipotálamo, donde está el centro regulador de la temperatura, hace que se produzca fiebre. La fiebre, dicho sea de paso, la fiebre en sí misma no es mala, porque cuando aumenta la temperatura es un mecanismo de defensa, porque así es más fácil eliminar a los microorganismos. El problema es cuando ya andamos por los 39, 40, y sí, tenemos que actuar, pero de primera base, la fiebre no es algo malo, sino que tiene su propia razón de existir. Lo otro es que a nivel del hígado hace que se produzcan proteínas de fase aguda, como la proteína amiloide sérica o bien el fibrinógeno, y también es importante este efecto que inhibe el apetito. Entonces vamos a pensar, me voy a poner a dieta, me voy a inyectar factor de necrosis tumoral. No, no funciona así. Inhibe el apetito. Entonces, en las personas que tienen larga data de estar en hospitales, por ejemplo, ustedes no se han fijado que terminan todos sequitos y la gente dice, terminó puro huesito y pellejo. ¿Por qué? Porque en ese proceso de inflamación, a la persona se le quita el hambre, o sea, porque el factor de necrosis tumoral inhibe el apetito, y como el cuerpo necesita energía, lo que hace es empezar a producir energía por la degradación de las células musculares y adiposas. Y entonces la gente termina en un estado, eso sequito que usted ve, se dice que es un estado de caquexia, o sea, a ese proceso. Por último, en grandes cantidades, el factor de necrosis tumoral hace que se inhiba las contracciones miocárdicas, hace que se inhiba el tono muscular del músculo liso de los vasos, y por lo tanto se produce una hipotensión en valores incompatibles con la vida. También hace que se consuma, en todo ese proceso hay consumo excesivo de glucosa, y en acción en el hígado, el factor de necrosis tumoral inhibe la producción de glucosa, y por lo tanto en esos pacientes, además de hipotensión, hay una hipoglucemia severa. Y para terminar con broche de oro, el factor de necrosis tumoral hace que en los vasos sanguíneos se produzcan trombos, se produzcan como coágulos, y eso entonces reunido todo eso, al final es una bomba de tiempo, y eso es lo que se conoce como shock séptico, o algunos le llaman coagulación intravascular diseminada, pero en términos generales es shock séptico. La medición del factor de necrosis tumoral en un paciente hospitalizado es importante para predecir el desenlace. Esto es de transmisibles 2, pero solamente por curiosidad, para que vean lo impactante que es esta citocina. Bien, la otra citocina es la interleuquina 1. La interleuquina 1 tiene
efectos similares al factor de necrosis tumoral, pero se diferencian en algunas cosas. Primero vamos a decir que para que se produzca una interleuquina, las células que producen interleuquina 1, ¿cuáles les dije ya? Las células endoteliales, 1. Y otros son macrófagos que hayan sido activados por el factor de necrosis tumoral. O sea, que aquí, como digo, estamos hablando en un efecto de cascada. Entonces, la interleuquina 1 tiene similitudes, como digo, y tiene diferencias. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, que participa en la activación de macrófagos y neutrófilos, que participa en la activación de las células endoteliales para que se produzcan moléculas de adhesión, que a nivel del hígado produzcan las proteínas de fase aguda y que produzca fiebre, pero se diferencia en que, primero, en las células. ¿Cuáles células le dije que producía factor de necrosis tumoral? ¿Cuáles le dije? Macrófagos. Lo único, macrófagos. Y la interleuquina 1 es producido por macrófagos y además por células endoteliales. ¿Estamos ahí? Perfecto. La otra diferencia es que aun cuando sean cantidades exorbitantes, no van a inducir el shock séptico, ni tampoco van a inducir la muerte, la apoptosis, la muerte celular programada. Esas son dos diferencias con esa citocina. La interleuquina 6, esta es producida por macrófagos. La interleuquina 6 y también es producida por células endoteliales, fibroblastos, linfocitos T. La interleuquina 6 participa tanto en la respuesta inmune innata como en la adaptativa. Pero ahora la vamos a hablar en el entorno de la inmunidad innata. ¿Qué es lo que hace? Bueno, estimula a los hepatocitos para que produzcan proteínas de fase aguda. Ejemplo, proteína C reactiva. Estimula eso es en la respuesta innata. En la respuesta adaptativa, estimula a los linfocitos B para que se transforme en célula plasmática y produzca anticuerpos. También estimula el linfocito B para que prolifere. Otra característica, y ahora sí, relacionada en el entorno de la inmunidad innata, es que potencia la acción de la interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. O sea, un efecto, ¿qué será? Sinérgico, una acción sinérgica. Y por último, aumenta el volumen de eritrosedimentación. La interleuquina 15, esta es producida por macrófagos y lo que hace es estimular a la célula NK para que prolifere, y eso lo hace en los primeros momentos de la respuesta inmunitaria innata, y al proliferar además ejerce una acción citolítica, potencia esa acción citolítica. La interleuquina 12 es un mediador de la respuesta inmune innata precoz contra microorganismos intracelulares y virus, y también es un enlace esencial para que se dé la respuesta inmune adaptativa. ¿Quiénes la producen? Bueno, el estímulo son microorganismos intracelulares y virus, y quienes la producen son los macrófagos y las células dendríticas. Ellas producen interleuquina 2, que lo que va a hacer es que otras células se encarguen de producir interferón gamma, y ese interferón gamma va a ir a activar mucho más al macrófago para que tenga un efecto mejor en ese proceso de eliminación. Si yo me pongo a leer todo esto, creo que no termino la clase y solo tengo una hora. Entonces voy a empezar a resumir. Está interesante, pero vamos a resumir. La interleuquina 12, entonces, les decía que está entre las dos respuestas. Si hablamos de respuesta inmunitaria innata, entonces su efecto se da en la célula NK. ¿Para qué? En la célula NK se produzca interferón gamma, que va a ir a activar
a macrófagos, o bien para que la célula NK sea más efectiva en ese proceso de destrucción de microorganismos. Si lo vemos enfocado a la respuesta inmune adaptativa, entonces la interleuquina 2 activa al linfocito TCD8 para que produzca interferón y ese interferón haga su efecto en el macrófago, pero también para que ese linfocito citotóxico o TCD8 ejerza mejor acción de destrucción de microorganismos. Y si hablamos siempre en respuesta adaptativa, la interleuquina 12 hace que el linfocito TH, el TCD4, se diferencie en una población que se llama TH1, que es la responsable de producir interferón gamma, y ese interferón gamma activar macrófagos. Y entonces hablemos de interferón. ¿Para qué les dije que era el interferón? Interfería la replicación viral. Y hasta este momento han escuchado interferón, ¿verdad? ¿Interferón qué? Interferón gamma. ¿Y ya hemos hablado algo de que evita la replicación viral? No. ¿Lo hemos enfocado a qué? ¿A activación de qué célula? De macrófago. Pero entonces, ¿de dónde el nombre? Ah, bueno, porque del interferón hay dos tipos: el interferón 1 y el interferón 2. El interferón 1 puede ser interferón alfa o interferón beta. Esos son los que de manera principal intervienen o inhiben la replicación viral. El interferón alfa es producido por leucocitos, en especial por macrófagos, y el interferón beta es producido por fibroblastos. Indistintamente cuál sea, el efecto es el mismo. Hace que una célula que esté infectada por un virus, ese interferón al ir a activar a esa célula va a hacer que deje de producir las proteínas y todo lo necesario para que el virus se replique. Entonces inhibe la replicación viral, pero también va a hacer que ese interferón a las células vecinas que no han sido infectadas por el virus les da como un escudo protector para que no sean invadidas por los virus. Entonces se dice a esas células que están en un estado antiviral. También el interferón hace que se activen las células NK para que sea más efectivo su proceso de destrucción de esos virus, y también la expresión de moléculas de histocompatibilidad clase 1 importantes en el proceso de respuesta inmune adaptativa. Bien, y me dirá, ¿y el interferón 2? Por lógica, ¿cuál será el interferón 2? El interferón gamma, y de ese vamos a hablar más cuando estemos en la respuesta inmune adaptativa. Bien, ¿cuáles son las citocinas estimuladoras y mediadoras de la inmunidad específica? Bueno, una vez en el proceso de la respuesta inmune, una vez ha llegado el macrófago, ha ejercido su acción de fagocitosis, y casi de inmediato también se activa la otra respuesta adaptativa, en la que ese agente extraño es procesado por esa célula y es presentado a una célula especializada y que comanda la respuesta, que es el linfocito TH o TCD4 o T colaborador o T ayudador. Cuando ese linfocito se activa, entonces puede diferenciarse o bien en un linfocito TH1 que va a comandar la respuesta inmune celular, o en un TH2 que va a comandar la respuesta inmune humoral. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende del patrón, ¿por qué se va a ir a un lado, por qué se va a ir al otro? Depende del patrón de citocinas que produzca. ¿Cuáles son esas citocinas? Bueno, veamos. En la línea del TH1, una de las citocinas que participa es la interleuquina 2. La interleuquina 2 también recibe el nombre de una sustancia que hace la proliferación de células o de linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, cuando la célula activada produce esa citocina,
de interleuquina 2, hace que el linfocito T empiece a proliferar, a formar una clona. ¿Por qué? Es producido por el linfocito T, fíjense, el linfocito TH es producido, pero al mismo tiempo tiene su receptor. Entonces, esa citosina ejerce su acción sobre esa misma célula. ¿Qué acción es? Autócrina. Activa esa célula para que prolifere. También esa citosina puede ser producida por el linfocito TCD8, en menor escala, pero lo produce. Y el efecto es el mismo, es proliferación celular, ¿verdad? Bien. También la interleuquina 2 hace que prolifere la célula CNK y que también tenga un mejor efecto. La otra citosina es el famoso interferón gamma. El interferón gamma, que si bien el nombre lo tiene de interferón, tiene algún efecto antiviral, pero no es su principal función. La principal función es de tipo inmunitaria y por eso recibe el nombre de interferón inmunitario. ¿Qué es lo que hace el interferón gamma? Mire, en la respuesta celular hace que esos linfocitos TH que se proliferaron por la interleuquina 2, ¿se acuerda? Esos empiezan a producir, esos linfocitos producen interferón gamma y ese interferón va a ir a activar a macrófagos para que sea más efectiva su proceso de destrucción, y también va a ir a activar a células CD8 y a células NK para que también tengan un efecto destructor más agresivo. ¿Estamos ahí? Para terminar, las citocinas del grupo de las respuesta TH1, la respuesta celular, nos queda el factor de necrosis tumoral. Y el factor de necrosis tumoral, fíjese que dice beta. Es diferente al factor de necrosis tumoral alfa, que lo asociamos a ¿qué tipo de respuesta? Inflamatoria. Entonces, esta es una citosina que se produce por linfocitos T, que lleva a cabo su mecanismo en la respuesta inmune, y por lo tanto la combinación de la producción de interleuquina 2, la interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta, la producción de esas citocinas hace que la respuesta inmunitaria se incline por lo que llamamos respuesta celular. Si se inclina por esa respuesta, va a bloquear la respuesta TH2. Bien, por ser producida por linfocitos, el factor de necrosis tumoral le dan el nombre de linfotoxina. Las citocinas que participan en la respuesta TH2, que va a dar como final la producción de anticuerpos o respuesta humoral, en esta participan inmunoglobulinas como interleuquinas como la interleuquina 4, que lo que hace es, bueno, primero decir que se produce, o sea, cuando hay el estímulo sea un microorganismo extracelular, y que lo que hace la interleuquina 4 es permitir la diferenciación del linfocito TH en TH2 y además la proliferación de ese linfocito TH2. ¿Para qué? Para que ese linfocito TH2 produzca más interleuquina 4 que va a ir a activar al linfocito B para que se transforme en una célula plasmática que produzca no anticuerpo IgG, sino que anticuerpo IgE. Y de esa parte usted va a estudiar para la discusión de la otra semana. La otra citosina que es involucrada en la respuesta TH2 es la interleuquina 5. La interleuquina 5, en combinación con la interleuquina 4, activa los eosinófilos para que esos eosinófilos sean capaces de matar parásitos helmintos, del grupo de los helmintos. También la interleuquina 4 que produce ese linfocito TH2 hace que se inactive el proceso de destrucción que llevan a cabo los macrófagos.
que decíamos que formaba parte de la respuesta inmune celular. Y por último, entonces, recordar que en esto de la respuesta inmunitaria adaptativa, si se da una respuesta celular, eso bloquea la respuesta así, en general, estoy hablando en general, bloquea la respuesta de tipo humoral. Por último, voy a hablar de la interleuquina 17, es una interleuquina de reciente descubrimiento, es altamente proinflamatoria, es un puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida, estimula, entre otras cosas, la quimiotaxis de las células, estimula la producción de células hematopoyéticas, en tanto que estimula que la célula produzca citocinas encargadas de esa función. Y se ha visto involucrada, y esto es importante, se ha visto involucrada principalmente en los casos de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Es producida por un grupo de linfocitos TH que no son H1 ni H2, sino que TH17, y se llama TH17 por ese patrón que tiene de producción de esa citocina. De esto se va a hablar más adelante. Luego vamos a decir que producto de la respuesta, y cuando se monta la respuesta, ¿destruimos los microorganismos? Sí, pero también se destruyen células, y esas células hay que reponerlas, y por lo tanto hay citocinas que estimulan la hematopoiesis, y en términos generales se le da el nombre de factor estimulante de colonia, que se abrevia con las siglas CSF. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la estimulación, como digo, o la producción de nuevas células sanguíneas. Y por ejemplo, de estas citocinas que participan en la hematopoiesis tenemos la interleuquina 3, también llamada multi-CSF, porque estimula para ambas, la producción de ambas células, tanto de la línea linfoide como de la línea mieloide. También el factor estimulante de colonias de granulocitos, GCSF, factor estimulante de colonias de monocitos, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, la interleuquina 7 y la eritropoyetina. Son ejemplos de citocinas hematopoyéticas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, aquí falta el factor de estimulación de la célula madre o factor célula madre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, la célula madre, que es la pluripotencial, que es la que va a dar origen a las células del sistema, puede que esté en reposo. Lo primero que hay que hacer es activarla. Esta activación se da por la citocina que se llama factor de célula madre y es producida por células del estroma de la médula ósea. Entonces la activa, la despierta. ¿Para qué? Para que sea ávida a recibir las señales de las otras citocinas. ¿Cuáles citocinas? La principal, la interleuquina 3, va a ir a activar para que esa célula pluripotencial se divida o se diferencie en células progenitoras linfoides y progenitoras mieloides. Otras citocinas, si nos vamos por el lado de las progenitores mieloides, es la GCSF y la MCSF, que lo que hace es estimular para que se produzca, para que esa célula progenitora produzca granulocitos o bien que produzca monocitos. La GMCSF es una citocina diferente, hace lo mismo, pero es una citocina diferente. La citocina esta que estimula para que se produzcan ambas células, esta actúa a nivel de la célula pluripotencial para que se diferencie en célula progenitora mieloide y entonces desencadene después la producción de esas células. La interleuquina 7, esta es producida también por células del estroma de la médula ósea y su función es participar en la producción de linfocitos, tanto T como B. Y la eritropoyetina, que es producida por células tubulares renales y que entonces viaja de ese sector hacia la médula ósea para estimular a la célula para que se produzcan glóbulos rojos.
¿Qué efecto sería? Endocrino. Bien. Por último, ¿me puedo tomar 10 minutos? ¿Cómo continúo? Por último, 5. Por último, las citocinas que ejercen un control o desactivación. Como digo, una vez se ha terminado el estímulo, hemos eliminado el microorganismo, hay que volver a situación de reposo o de normalidad. Y esas citocinas son la interleuquina 10 y el factor transformante del crecimiento beta, que se abrevia TGF-beta, factor transformante del crecimiento beta. Son las principales citocinas encargadas de ese control, que son producidas por el macrófago. Si hablamos de la interleuquina 10, es producida por el macrófago, y lo que hace es que va a hacer, bueno, voy a decir algo, aquí voy a hablar del efecto supresor de la interleuquina 10, pero tiene un efecto de activación. En otro momento lo van a escuchar, pero en este momento, como efecto supresor, vamos a decir que es la encargada de controlar la inflamación. ¿Por qué? Porque hace que el mismo macrófago que está activado, al recibir la señal de la interleuquina 10, deje de producir factor de necrosis tumoral alfa y deje de producir la interleuquina 1, que son las dos primeritas que hablábamos de la respuesta inflamatoria. Eso es en la respuesta innata. Si hablamos de la respuesta adaptativa, la interleuquina 10 hace que el linfocito TH1 no produzca interferón gamma, y al no producir interferón gamma, entonces ya no hay activación de macrófagos. El factor transformante del crecimiento actúa casi de la misma manera y a veces simultánea en sinergia con la interleuquina 10. Al final lo que hace es, en la respuesta inmune adaptativa, lo que hace es inhibir la multiplicación, la proliferación de linfocitos B, de linfocitos T, además inhibir la acción de los microbicida que tienen los macrófagos, entre otras. Al final son citocinas, como repito, que su efecto final es hacer que las células vuelvan a estar en su estado de reposo y que dejen de estar produciendo citocinas. Por último, decimos que estamos hablando de receptores, que para que la célula se active debe de tener el receptor para la citocina, y estos obviamente están ubicados en la membrana de esa célula. Son proteínas y que tienen como función mandar la señal o transmitir la señal hacia el interior de la célula. Hay 6 tipos, 6 familias, de acuerdo a su estructura, pero solo me interesa, no le voy a decir cuál es la estructura química, pero sí solo que tienen una región que es extracelular y una que es intracelular. ¿Para qué? En la región extracelular es donde capta a la citocina, y eso es la señal que la internaliza a la célula para que la célula se active. Hay 6 tipos, les decía, y tenemos receptores de citoquinas tipo 1, las llamadas también hemopoietina, los receptores de citoquina tipo 2, los receptores para el factor de necrosis tumoral, los receptores de superfamilia de inmunoglobulinas, que tienen una estructura parecida a los anticuerpos, los receptores serpentinos o de 7 hélices transmembrana, que si usted se fija, es un colochero que está saliendo y entrando por la membrana, y por último el receptor del factor transformante del crecimiento. Dentro de este grupo, en las hemopoietinas, se encuentran receptores para la interleuquina 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 9, el 11, 12, 13, 14, 15, para la GCSF, para la GMCSF. En el receptor de citoquina tipo 2 se encuentran es un receptor para interferones y para la interleuquina 10. En el receptor para el factor de necrosis tumoral, pues para ese, en la super inmunoglobulinas de la familia de familia de las inmunoglobulinas, ahí tenemos al interleuquina 1, al receptor para la interleuquina 1 y para el MCSF, o sea, el factor estimulante de colonia de monocito.
Y dentro de las serpentinos está el receptor para las quimiosinas, todas. Y decimos aquí las quimiosinas, ¿cuántas habían? 4 familias. Y de esos voy a decir, los de la familia C solamente tienen un receptor. La familia CX3C tienen un receptor, porque solo hay una citosina. En la familia CC hay 10 receptores diferentes nombrados del 1 CCR de receptor, CCR1, CCR2 hasta llegar a 10. Y en el CXCR hay 6 tipos, del 1 al 6. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Solo que recuerden que el receptor CCR4 y el CXCR5 son importantes en el momento de una infección con VIH. Solo ahí se los dejo. ¿Por qué? Porque este virus ocupa a ese receptor para su proceso de invasión de la célula. Bien, esta clase fue preparada utilizando esa bibliografía. Si ustedes gustan, la revisan, la he sintetizado. Creo que no es necesario que vayan y la consulten, pero si la quieren consultar, con gusto se las proporciono. Todas son inmunologías, porque realmente es en un libro de inmunología que podemos estudiar la inmunología. A veces las microbiologías no tienen todo el componente completo. Muchas gracias. Gracias, licenciada.